¿Qué tal, mis queridos? Un placer poder comunicarme de nuevo con ustedes. Con tristeza les digo que hay un grupo de ustedes que no ha cumplido con sus tareas. Se les informó desde el comienzo del semestre que iban a tener unas presentaciones. Se publicó la lista y algunos no lo han hecho. Mi obligación es que ustedes conozcan el tema, así que hoy voy a hablar de uno de los temas que ya deberíamos haber tratado. Y voy a hacer un resumen de ese tema, de manera que por lo menos tengan una idea de qué se trata, porque es algo realmente importante. Vamos a hablar hoy sobre el estrés. Y seguramente todos ustedes saben que se habla de estrés. Y la mayoría de la gente pudiera pensar que el estrés es muy malo. Incluso alguna vez he preguntado, ¿el estrés usted cree que lo hizo Dios o lo hizo Satanás? Y la gente no duda en contestar, no, eso es obra satánica. Pero el estrés lo hizo Dios. Y el estrés no es más que una respuesta fisiológica a una demanda. Y esa demanda puede ser física, puede ser psicológica, puede ser de trabajo. Es decir, cuando se nos demanda más de lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces esa es una reacción de estrés. Y el organismo va a responder para resolver esa situación que se está presentando. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos cómo funciona. Y hay una interconexión entre los órganos de los sentidos. En estamos viendo dos de los órganos de los sentidos, que son la audición y la visión. Pero los órganos de los sentidos, como ustedes saben, son 5, y está la olfacción, está la audición, que ya lo habíamos dicho, la visión, el gusto y el tacto. Ahora, esos órganos de los sentidos están conectados con neuronas, y esas neuronas están conectadas con el cerebro, pero particularmente con una zona que se llama el hipotálamo. Y en el hipotálamo está el centro del estrés. Así que cuando nosotros tenemos alguna demanda, eso lo va a detectar el cerebro, el hipotálamo, a través de los órganos de los sentidos. A su vez, los órganos de los sentidos también, les estaba diciendo que informan al hipotálamo, pero el hipotálamo también le informa a la corteza cerebral. Entonces, puede haber una reacción ahora no solo automática, sino también consciente de que algo está pasando. Pero la reacción automática es para preparar al cuerpo para esa reacción de estrés
que está ocurriendo. Voy a ponerles ejemplos. Imagínense que hay un terremoto. El terremoto, usted se va a dar cuenta porque está temblando, porque hay ruidos. Entonces, los órganos de los sentidos van a detectar el terremoto. Pero, como usted se va a asustar por el terremoto, el hipotálamo va a hacer su función de prepararlo para lo que tiene que preparar. Vamos a poner otro ejemplo. Usted detecta que hay un incendio en su casa y su muchachito está adentro. Obviamente que esto va a ser una reacción de estrés muy grande para usted, porque inmediatamente usted va a correr y va a, como sea posible, atravesar la candela y sacar a su muchachito. Esta es una reacción de estrés. Ahora, ustedes saben que a nosotros Dios nos dotó con una cualidad que no tienen los animales, que es la capacidad de pensar, de inventar. Y nosotros pudiéramos inventar un estrés que no existe. Pero nuestro organismo está hecho de tal manera que cuando haya una reacción de estrés, cuando haya estrés, él va a responder como está planificado que responda. Y esa respuesta se da, sea real o sea imaginario. En el caso de la respuesta a estrés real, esa reacción de estrés es salvadora. Es muy adecuada porque me permitió huir del terremoto, me permitió rescatar a mi muchachito que estaba en peligro. Y cuando hay estas reacciones de estrés, la capacidad del organismo es mucho más allá de lo que realmente nosotros podríamos hacer si no estuviéramos en estrés. Si a usted no está estresado por el incendio, bueno, usted está tranquilo porque no tiene nada que ver con usted. Pero si es su hijo, usted brinca y a lo mejor brinca una cerca que no podría brincar y se metió en la candela y rápidamente agarró al niño y lo sacó. Para eso prepara la reacción de estrés. Así que la reacción de estrés realmente es algo genial que tenemos. Y le estoy diciendo que está interconectado el sistema nervioso, pero van a ver que están interconectadas otras cosas. Vamos a ver lo que se llama la fisiología del estrés. Entonces, ya hemos dicho que el agente estresor va a ser detectado por el cerebro. Y eso se hace a través de los órganos de los sentidos. Pero ese mensaje va a llegar al hipotálamo, donde está el centro del estrés. El estrés inmediatamente va a mandar señales a la hipófisis, pero además al sistema simpático. Y
la hipófisis, ante la reacción de estrés, va a mandar una señal que se llama la hormona adrenocorticotrópica. Hormona adrenocorticotrópica. Esa hormona que forma la hipófisis va a actuar sobre la suprarrenal. La suprarrenal es una glándula endocrina que está encima del cerebro, del riñón. Y ella hace algunas cosas bien importantes. Ella forma cortisol, forma hormonas sexuales y forma adrenalina y noradrenalina. Entonces, repito, la ACTH actúa sobre la suprarrenal y la suprarrenal va a formar cortisol y va a formar adrenalina y noradrenalina. Ahora, ¿qué va a hacer el cortisol? Cuando haya cortisol elevado, aumenta la glucosa. Y cuando haya adrenalina y noradrenalina aumentada, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Para qué es esto? Bueno, cuando una persona está estresada, se necesita que sus músculos estén listos para correr o para defenderse o para hacer acciones que te permitan salvarte. Entonces, tu músculo necesita mucha glucosa. Entonces, por eso aumenta el cortisol para que el hígado libere glucosa. Y esa glucosa entonces va a estar disponible para que el músculo que la necesita pueda funcionar adecuadamente. Ahora, ¿para qué se necesita el sistema simpático? Bueno, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria está aumentada, la persona se oxigena mejor. Y si se oxigena mejor la sangre. Y esa sangre que ahora tiene adrenalina aumenta la presión porque la adrenalina actúa sobre los vasos y ese aumento de la presión lleva sangre para todo el cuerpo. Pero hace otra cosa. Contrae el sistema esplácnico. Eso es a nivel del estómago y a nivel del colon. En ese momento de estrés, no se necesita sangre para el estómago, ni se necesita sangre para el colon. Entonces, lo que se hace es que se deriva toda esa sangre para que vaya a donde se necesita, a los músculos que son los que son necesarios para correr o para pelear. Entonces, vamos a resumir esto porque es bien importante que lo aprendamos. La fisiología del estrés comienza así. El cerebro se entera a través de los órganos de los sentidos que hay una demanda. Y eso lo informa al hipotálamo, que es donde está el centro del estrés. Y allí va a haber descarga
por parte de la hipófisis de ACTH. La ACTH entonces envía una señal para que haya cortisol a nivel de la suprarrenal. Pero también el sistema simpático se activa y hay adrenalina y noradrenalina. Todo esto lo que hace es que aumente la glucosa y que aumente la frecuencia cardíaca y que aumenta la frecuencia respiratoria. Todo esto lo que conduce es que el organismo esté mejor preparado para enfrentar esta situación de estrés. La situación de estrés que tenemos generalmente dura corto tiempo y la persona vuelve, cuando terminó el peligro, la persona vuelve a la normalidad. Vamos a volver con el ejemplo que yo puse. Veo que hay un incendio en mi casa, voy, salgo corriendo, brinco. Esas escaleras las subí en velocidad increíble. Rescaté a mi muchachito y ahora lo tengo fuera de peligro. Se me quitó el estrés. Ya no estoy agitado, estoy tranquilo, la frecuencia cardíaca vuelve a lo normal, la frecuencia respiratoria vuelve a lo normal, el cortisol deja de producirse, así que estoy perfecto, no tengo problema. La sangre que se estaba derivando del sistema espláncnico, es decir, la sangre que ahora no estaba nutriendo al estómago y al colon, pues ya no hay necesidad de que haya espasmo allí, sino que se relaja y comienza a haber una buena irrigación del estómago y el colon. Habíamos dicho eso. Ahora miren, ¿qué pasa cuando el estrés no es este estrés agudo que es para salvarnos, sino es un estrés crónico que yo inventé por alguna razón o que no he sabido manejar? Entonces, todo el sistema que hemos explicado se mantiene prendido. Y, por ejemplo, eso de que las arterias del estómago estén contraídas se mantiene así en forma permanente. Y esto podría explicar por qué entonces vamos a tener úlcera de estrés. O por qué vamos a tener una colitis ulcerosa. Así que es bien importante aprender a manejar el estrés. Sobre todo ese estrés que inventamos nosotros. Y el organismo, el sistema está hecho para protegerme. Imagínense, yo tuve una discusión con mi suegra. Y bueno, hubo la pelea y tal. Y al día siguiente la suegra me dice, venga a almorzar. Y yo me puedo imaginar que ella lo que quiere es envenenarme. Oye, imagínense ustedes la reacción de estrés mía cuando vaya a estar a la mesa. Y yo como que voy a esperar que los demás se sirvan y no me voy a servir de primero. No vaya a ser que eso es un veneno para mí. Esto fue inventado por mi mente. Pero todo ese invento va a ser una reacción de estrés que actúa con los mismos mecanismos de los cuales hemos estado hablando. Ahora miren esta situación que es bien interesante. Parece que
la vida nos impone permanentemente cierto tipo de estrés que puede ser saludable. Fíjense esto. Esta línea que tenemos aquí nos serviría para dividir lo que es el sistema normal y lo que sería un sistema de alarma o de agotamiento. Vamos a ver si podemos explicar esto. Si nosotros no tuviéramos algún tipo de estrés que nos ayude a echar hacia adelante, a lo mejor estaríamos mal. Imagínense un niño que la mamá no quiere que él se estrese, así que ella no deja que el niño aprenda a caminar, no deja que se caiga, no deja que se caiga y se levante. ¿Él va a aprender a caminar? No, no va a aprender a caminar. Entonces, parece que esa pequeña cuota de estrés como que nos incentiva a que nosotros mejoremos nuestra capacidad de ser productivos. Cada día ir al trabajo implica cosas, pero esas cosas, como yo estoy preparado para enfrentarla, no me van a crear un daño en mi cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si a mí, en vez de pedirme trabajar 7 u 8 horas, me dicen, no, usted tiene que trabajar 14 horas todos los días? Ahí entraría yo en un estrés y iría al agotamiento. Entonces, no puedo ya tener resistencia, sino que estoy en agotamiento. Así que situaciones de la vida también nos podrían generar o no generar estrés. Pero la idea es que nosotros aprendamos en todo momento a manejar nuestras situaciones. Imagínense ustedes que yo estoy dirigiendo un programa y por una necesidad transitoria le voy a pedir a mis colaboradores que vamos a trabajar en vez de 8 horas, vamos a tener que trabajar 11 horas, 3 horas más. ¿Qué debo yo hacer para que esto no se convierta en un problema? Y todo tiene que ver con el asunto del estrés. Entonces, primero le voy a explicar. Mire, señores, yo no quisiera que esto pase, pero mire, tenemos esta demanda. Ustedes van a ser beneficiados porque este trabajo extra va a significar una entrada extra para la empresa. Y esa entrada extra yo la voy a repartir en los que quieran quedarse. Oye, y la gente puede preguntar, ajá, ¿y cuánto va a ser el beneficio? Bueno, el día que se quede usted va a ganar $20 más. Nah, guarache, todo el mundo dice, no, yo me quedo. Y habrá alguien que dice, no, yo no me quedo porque eso me estresa. Ok, los que se queden están aquí están sus $20. Pero les voy a decir algo. En esas 3 horas que vamos a trabajar, cada cierto tiempo vamos a tener un momento de relajación. Y usted se va a relajar, se va a poder tomar un juguito, se va a poder, para que no se sienta estresado. Con toda seguridad, este trabajo extra, que no es de todos los días, no va a ocasionar un problema serio para estos trabajadores
sino que la persona pudiera adaptarse a una situación especial que se está viviendo como consecuencia de una demanda especial que estamos necesitando hacer. Acuérdense que el concepto que dimos de estrés es una reacción ante una demanda, pero nosotros en la vida diaria tenemos reacciones ante demandas, porque la vida misma es una demanda y lo que deberíamos es aprender a cómo actuar y cómo poder solucionar estas situaciones que estamos diciendo son demandas. Bien, este es el ejemplo típico de lo que es el estrés fisiológico. Fíjese, aquí está el agente agresor. El tigre se quiere comer al venado. El venado, cuando ve que el tigre viene a atacarlo, reacciona inmediatamente su cerebro. Él vio el peligro, oyó el rugido del tigre y su hipotálamo inmediatamente hizo la reacción de estrés. Esa reacción de estrés lo prepara para dos cosas, para huir o para correr. Para huir o correr es lo mismo, para huir o para pelear. De verdad que pocas veces usted va a ver un venado peleando con un tigre, porque como que como que no tiene sentido. Realmente es difícil que eso ocurra. Generalmente lo que hace es correr. Ahora, parece que el tigre tiene mucha velocidad, pero no le dura mucho. Entonces, si el venado tiene más resistencia y corre, puede ser que llegue un momento en que el tigre no lo sigue persiguiendo. Entonces, el venado va a seguir estresado toda la vida porque un día un tigre lo persiguió. No. Cuando él ve que ya no viene tigre y se metió en sus árboles y logró estar fuera de peligro, baja su estrés, la frecuencia respiratoria vuelve a lo normal, la frecuencia cardíaca vuelve a lo normal y estos cambios del cortisol y la glucosa vuelven todos a lo normal. Esto es lo que eventualmente ocurre en el mundo animal. Pero, ¿qué pasaría si el venado no tiene chance de salir corriendo? Bueno, es probable que enfrente al tigre. Y eso está preparado también para pelear. Imagínense ustedes que el venado tiene tan buena puntería que le mete un cacho de eso en el ojo del tigre. Aquí no ocurre habitualmente, pero esta pelea la perdió el tigre. ¿Y qué va a hacer el venado? Bueno, cuando ve al tigre ahí en el suelo, sale tranquilito y se va. Y terminó el estrés para él. Entonces, se habla de eustrés y distrés. ¿Qué sería el eustrés? El eustrés es el estrés positivo. Ese estrés que me permitió salvar a mi hijo. Ese estrés que yo entré en una
Imagínense, yo fui a visitar un hato y entré en un corral, pero no me percaté que había una vaca con un becerrito. Y me acerqué para ver el becerrito, pero la vaca se vino contra mí. Nada, yo sabía que la vaca si me agarra me puede medio matar. Entonces, ¿qué hago? Sin que yo piense, mi organismo hace la reacción de estrés y echo a correr. Y no solo que corrí, sino que brinqué la talanquera. Y cuando brinqué la talanquera, me salvé. Ese es un estrés que se llamaría euestrés positivo. Me salvó la vida. ¿Va a hacer algún daño en mi organismo? Eso, definitivamente no, porque la idea precisamente era salvarme. Y eso ocurrió al lograr yo brincar la talanquera. Ahora, ¿cuál es el estrés negativo y que vamos a llamarlo distrés? Es ese estrés que me hace vivir permanentemente estresado. Y ese generalmente es mi invento. Puede que el peligro haya pasado y yo sigo creyendo que va a pasar algo malo. Un ejemplo. Imagínense que yo estoy en mi escritorio, llega mi jefe, cuando llega yo lo saludo. Buenos días, doctor Pedro, ¿cómo amaneció? Y el tipo pasó de largo y no me saludó. ¿Y qué comienzo yo a pensar? Oye, el jefe como que tiene algo contra mí. Inmediatamente el jefe tiene algo contra mí, prende mi estrés. Y comienzo a tener frecuencia cardíaca elevada, respiración elevada, cortisol elevado, adrenalina elevada. Y comienzo a pensar, oye, pero tampoco es justo que me maltrate. Como que le voy a decir su verdad. ¿Qué verdad le vas a estar diciendo? Ese es el jefe. Si te pones a discutir con él, lo más probable es que te vote de una vez. Entonces no digo, no, voy a renunciar. ¿Y qué vas a hacer? Renuncias a este trabajo, tienes otro trabajo, tú eres tan bueno que cualquiera te va a emplear enseguida. Entonces, ¿qué hago? Me trago todos mis jugos que yo mismo estoy creando y que lo estoy creando para destruirme o autodestruirme. Obviamente que esto es un estrés negativo. Pero resulta que a lo mejor el jefe venía preocupado, no se fijó en mí, pero nada de lo que yo estoy imaginando es verdad. Al rato salió el jefe. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu muchachito que me dijiste tal? Oye, ¿esa es la actitud de alguien que quiere votar? No. Entonces, todo ese estrés que yo tuve toda la mañana, lo perdí y me hice daño yo. Por eso el estrés llamado disestrés es negativo. Qué bueno es que tú y yo aprendiéramos lo que son, cómo funciona el organismo y cómo Dios nos puso nos hizo con mecanismos tan interesantes que son para defender nuestra vida y que definitivamente nos van a traer bien y no mal.
esta clase, obviamente que forma parte de los requisitos del programa, pero creo que es algo que debes aplicar en tu vida permanentemente, porque todos nosotros estamos expuestos a esto del estrés. Todos nosotros nos podemos imaginar cosas que me mantiene en taquicardia, que me despierta a medianoche. Y cuando las analizamos adecuadamente, nos vamos a dar cuenta que no tienen nada que ver con la realidad. Que Dios te bendiga y que puedas aplicar esto que hemos aprendido en el día de hoy.